Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y estamos listas como todos los sábados con la Barbarita Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, Maida, muy contenta de estar aquí como todos los sábados, feliz de acompañarlos a la hora de almuerzo, bueno, y también para la gente que nos escucha en otro horario. Yo creo que nos escuchan más a otro horario. Sí, pero yo también sé que hay gente que nos escucha con el aperitivo. Bueno, sí, puede ser un buen panorama y si los acompañamos, nosotras encantadas. Pero vamos a seguir a modo de tiranos totalitarios. Sí, pues vamos a seguir a modo tirano totalitario. Yo creo que hoy día vamos a hablar del peor de... Bueno, no sé, son todos bien terribles, pero este es... O sea, si lo un genio del mal. Un genio del mal, exactamente. Si lo contabilizamos el número de muertes y de personas que pasaron por sus campos de trabajo forzados, yo creo que tiene todos los récords. Bueno, no, los tiene Mao. Pero son todos terribles. Así que vamos a hablar de Joseph Stalin, que en realidad no se llamaba Joseph Stalin, sino que se llamaba Joseph Vissarionovich Dugashvili. Dugashvili. Exactamente, y que va a tener, a lo largo de su vida, va a ir cambiando sus apodos, sus nombres artísticos, podríamos decir. Y el último, Stalin, que significa el hombre de acero. Sí. ¿Qué menos? Qué menos, pero bueno, es importante un poco hacer un contexto porque estamos hablando de un georgiano, sí. Nace en Georgia y por lo tanto habla un idioma que ni siquiera es ruso, o sea, es importante entender que lo que vamos a ver después como, bueno, primero como Imperio Ruso y posteriormente como Unión Soviética es una mixtura de distintas nacionalidades, por lo tanto, distintos idiomas, distintas culturas. Pero además es un georgiano que nace en una familia de siervos. Y ahí también hay que comprender que Rusia, primero, no es Occidente. Occidente tiene un desarrollo cultural, artístico distinto, y en Occidente la servidumbre, que la servidumbre no es esclavitud, sino la esclavitud, tú eres dueño de una persona. En la servidumbre tú eres dueño de las tierras y las personas están atadas a la tierra. Y ahí, por lo tanto, eso es para que las tierras puedan ser explotadas, tiene un sentido y que la tierra tenga más valor. Exactamente. Entonces, o sea, tienes tierra y tienes cabezas, y almas, claro. Ya, digámoslo así. Y eso se termina en Occidente en la temprana Edad Media, pero en Rusia eso se mantiene hasta finales de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, tenemos un padre, son siervos, un padre que va a ser zapatero, un padre alcohólico, Besarión, sí. Que va a ser un hombre maltratador y probablemente ausente en la vida finalmente de Stalin, pero muy presente porque va a marcar varias cosas. O sea, de hecho, una madre que va a ser querendona, servil, que va a ser una lavandera, también costurera, que en realidad una mujer trabajadora que va a hacer todo por sacar a su hijo adelante. Ella con este Besarión van a tener varios hijos, primero 2 hijos antes, que mueren, y por lo tanto este niño es el único sobreviviente y los ojos de su madre, digámoslo así. Y este hombre alcohólico no solo va a sospechar, va a tener como una obsesión de que este niño no es hijo suyo y por lo tanto la va a remeter con golpes con la madre, con el niño, así que Stalin va a ser bastante maltratado en la infancia. Entonces ahí nos faltan los psicólogos de la historia, los psiquiatras que tratan de plantear que ahí viene el origen de esta personalidad. Incluso en un momento este niño defendiendo a la madre va a acuchillar al padre, o sea, una cosa que el padre después se va a retirar y posteriormente cuando él lo vea en la vida le va a reforzar esa idea de que no es su padre, o sea, va a renegar de él. Va a renegar de él, sí. Crece en un ambiente de bastante violencia y claro, la madre evidentemente que es su sobreprotectora, además de que este Joseph va a ser un niño que va a ser bastante enfermizo, o sea, le van a ocurrir varias cosas. Por una parte, van a ser con 2 dedos de un pie unidos, ¿ya? Por lo tanto, eso le va a generar ciertas dificultades para poder, la estabilidad, va a caminar, va a tener también accidentes, lo van a atropellar, entonces eso le va a dejar un brazo medio complicado, un poco más y peste corto. que pasaba se la agarraba. Claro.
Y eso va a hacer que la viruela le deje grandes marcas en su cara, en su rostro. Y aquí también ya vemos uno de los primeros rasgos de Stalin, porque él se va a avergonzar en el fondo de esas marcas y por lo tanto hoy día se lo considera como el precursor, podríamos decir, como del Photoshop o como del retoque, de los filtros para la fotografía. Porque la verdad que en una época en la que no existían las cámaras de hoy día, imagínate lo que era el trabajo de maquillar en el fondo todas esas fotografías donde se veían sus marcas. Un hombre que mide solo 1,60 m, también se acompleja el hecho de que es bajo y por lo tanto usaba zapatos que por el interior tenían algo de plataforma, y también cuando daba los discursos se subía sobre como un cajoncito de madera para verse más alto. Así que tiene que haber tenido, en el fondo, cierto, un concepto de sí mismo no muy bien trabajado, la verdad. Algo que sin duda también probablemente afecta su personalidad. Y el tema va a ser que va a ser un buen alumno, escribía poemas, entonces va a destacar como por tener habilidades para escribir. También era un buen cantante y cantaba como temas tradicionales georgianos, de la cultura georgiana. Y la madre, bueno, finalmente la madre va a lograr que entre en el seminario en Tiflis. Para ser sacerdote ortodoxo. Exactamente, para iniciar sus estudios para ser sacerdote ortodoxo. Pero ahí, por esas ironías de la vida, si iba en búsqueda de Dios, bueno, va a perder a Dios o va a sustituir al Dios de la religión ortodoxa católica por una nueva religión que surge sobre la base de los escritos de Marx. O sea, una religión laica y atea. Iba a tener un profesor que lo va a marcar y que lo va a conducir a estas lecturas en una época efectivamente donde las ideas occidentales han penetrado ya desde el siglo XVIII y en adelante en Rusia, y por eso mismo el marxismo va a entrar con gran fuerza en una sociedad que también estaba bastante por detrás económicamente que el resto de Europa, siendo que era una potencia política, podríamos decir, pero económicamente se había quedado muy retrasada. Y por lo tanto, claro, esto va a marcar su vida, y en un momento en que se ha formado el Partido Socialdemócrata, pensemos en la época del propio Lenin, que va a estar en la Universidad de Kazán primero, posteriormente va a terminar sus estudios en San Petersburgo, pero efectivamente todo este movimiento, muchos van a terminar siendo perseguidos políticamente porque estaban prohibidos los partidos políticos, y por lo tanto la policía zarista, la Okhrana, va a andar detrás de todos estos grupos de activistas, y varios de ellos van a ser enviados desde ya la época de Nicolás I, incluso el primero en la época de comienzo del siglo XIX, es el que abre esta idea de poner en el fondo, de mandar a distintas aldeas en Siberia a la gente peligrosa. Y por lo tanto no eran prisiones, sino que eran aldeas donde podían reunirse, donde podían conversar, donde podían leer, y donde básicamente se convirtieron en las universidades del marxismo. Se hicieron flaco favor los zares. Flaco favor. Y los mandaban más lejos, más cerca, dependiendo de la peligrosidad. Y a Stalin, de hecho, lo van a tomar preso varias veces. Va a estar en Siberia, Lenin también, pero Lenin va a estar más cerca con comunicación, o sea, con correo. Podía recibir correspondencia. Pero, de hecho, Stalin va a estar primero lejos, y después, cuando lo vuelven a tomar preso, cerca del Círculo Polar Ártico. O sea, ya... Porque Stalin se dedicaba a la acción, y lo que hacía era el fundraising para el partido. Y cuando digo fundraising, no es que iba a convencer gente para que le diera plata, sino que asaltaba bancos. Sí, o sea, era activamente un peligro. Los otros eran un peligro en el sentido de la intelectualidad. Claro, la pluma, los escritos, los diarios. No se terminaron de dar cuenta. Los zares, de hecho, podríamos decir, cavaron su propia tumba. Sí. Porque claro, este era un hombre de acción, es un hombre que rápidamente se mancha las manos con sangre, podríamos decir también, porque organizan mitines donde resulta gente muerta, y entonces lo van a mandar lo más lejos posible, pero lo cierto es que logra salir. Y de esta época es que comienzan a tomar todos estos hombres estos nombres artísticos, podríamos decir. Y en el caso de Stalin, bueno, lo llamaban primero Soso, y después Kova, que tenía que ver con un personaje de la literatura georgiana, que era un personaje tipo Robin Hood. Tipo Robin Hood, exactamente. Y después ya en esta época, ya militando dentro del partido, va a tomar el nombre de Stalin, ¿ya? Esa idea de el mejor acero. Y a entender que el Lenin, tampoco el Lenin, ¿ya? Vladimir Ilich Ulyanov, ¿ya? Lenin es por el río de Lena,
Trotsky tampoco se llama Trotsky. No, de hecho, Trotsky es el nombre de su carcelero, increíble. Exactamente, pues, Trotsky se llama León Davidovich Bronstein. O sea, si te dicen ese nombre, ni idea. Tengo idea de Claro, quién es Trotsky. Así que bueno, incluso Stalin va a lograr viajar, se va a reunir con Lenin. Va a conocer a Lenin. No, y le va a encontrar poquita cosa físicamente. Y por eso también después él va a preocuparse de tratar de verse bien. No solo hay que ser, sino que también hay que parecer, hay que mostrar poder. Por eso para él era importante pararse arriba del cajón. Claro. ¿Ya? Ser grande, porque cuando conoce a Lenin va a decir, yo esperaba ver a un gigante y me encontré con un hombre tan común, como diciendo así como, ¿cómo va a ser posible? Claro, él estaba esperando encontrarse con una especie de divinidad, con un halo majestuoso. Como la luz. Claro, con un halo exactamente, como una naturaleza prístina. Claro. Pero no fue así, se encontró con un hombre común y corriente. Y peladito. Entonces encontró que era la más poca cosa que hay. Lenin en ese momento se da cuenta de que puede servir, precisamente porque este hombre de acción, que además organiza estas imprentas clandestinas, comienza a escribir. Bueno, se van a ver en Finlandia, después se van a encontrar en Londres, lo toman preso, sale, se encuentran finalmente en Viena, y ya en ese momento... era 1917. Y ahí hay que entender que la revolución rusa tiene dos momentos. Un primer momento en febrero de 1917, que ese es el momento en el que se derroca ya siglos ya de el fondo de la autocracia zarista. O sea, hay que tener claro que no es Lenin el que derroca al zar Nicolás II, sino que es la revolución de febrero, donde se pone un régimen provisional, donde se llama elecciones, una serie de medidas Alexander Kerensky. Pero Lenin ve que es el momento de que había que radicalizar la revolución. Y así podemos decir que con la ayuda de los alemanes. Con el oro del Reich. Alemanes, claro, porque a los alemanes les interesaba que Rusia saliera de la guerra para así no estar peleando una guerra en dos frentes. Le permiten el paso y Lenin llega a Rusia después de haber estado años en Suiza, en distintos países. Financiado por su mamá. Financiado por un su mamón madre. También. Exactamente. Llega un Lenin al radicalizar una revolución a un país donde en el fondo prácticamente ni siquiera conocía lo que eran los rusos en ese momento. O sea, sin mucho contacto ya con ese pueblo, con ese mundo campesino al que supuestamente él iba a tener que leer. Sí, por eso, mucha teoría, poca calle, como digo. Muy pesa, tal cual. Así que ahí se produce la radicalización del movimiento y la verdad es que Stalin no va a tener un papel destacado en ese momento, ¿ya? Y ahí hay anécdotas interesantes después, en el fondo, de que él va a hacer que le inventen una. Pero eso lo vamos a plantear después, porque efectivamente no fue importante en este momento, pero va a estar siempre en el partido y cuando venga la guerra civil, que efectivamente va a venir, porque hay que comprender que Lenin, cuando toma el poder, va a llamar a un plebiscito y no va a tener mayoría. Y como no tiene mayoría, él provoca la guerra civil. Yo sé que dicen que se le produjo, pero en realidad él necesita para poder imponerse, porque no le fue bien en las urnas y por lo tanto la violencia, que es parte de su cambio a la teoría marxista, porque cuando hablamos de marxismo-leninismo es que esto hay que provocarlo. Y por lo tanto la guerra civil le va a ser servil, para poder hacer limpieza de clase, para poder ordenar las cosas, para poder matar a los enemigos intelectuales, porque aquí tienen esa visión jacobina de pueblo, no pueblo, porque hablan del pueblo, pero ¿quién es el pueblo? El que piensa como ellos. ¿Y quién es el no pueblo? El que no piensa como ellos. Da lo mismo la situación socioeconómica, porque vamos a ver que en esa guerra civil no solo se va a perseguir a la aristocracia y se les va a despojar de sus bienes, muchos van a huir, otros van a morir, sino que también van a ir a más. Lenin va a estar obsesionado, por ejemplo, con los kulaks. Los kulaks son campesinos que tienen una vaca y 2 chanchos, o sea, una cosa que no podríamos decir que eran ni terratenientes ni mucho menos, pero simplemente cualquiera que, digamos, desafiara estas medidas, que protegiera su propiedad privada, que es una pulsión supernatural, muere. Entonces, efectivamente, en el marco de la guerra civil, ahí León Trotsky va a ser importante porque va a crear el Ejército Rojo, se produce lo que se denomina ya el terror rojo, que no es menor. No, y ahí Stalin va a ser ya una figura. Claro, y ahí Stalin ya tiene una figura, de hecho va a tener que ir, va a tener que enfrentarse en algunas batallas importantes en medio de este proceso de la guerra civil, va a tener el título, le van a dar como un puesto, así como el comisario para las nacionalidades, ¿verdad?
hasta que, bueno, finalmente en el año 1922 la guerra civil llega a su fin, se logran imponer los bolcheviques sobre los blancos, que no eran solo los blancos, la guerra civil rusa es un enredo. Sí, pero lo que sí hay que decir que los bolcheviques controlaban las ciudades, por lo tanto eso les va a dar una ventaja que implicaba también no solo las ciudades, la logística, los ferrocarriles, y los otros tenían que ir a ocupar, claro. y eso les da una ventaja. Claro, así que bueno, finalmente se imponen y entonces ahí nace la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el año 1922 con Rusia, Bielorrusia, Ucrania y la zona la transcaucásica. Esas son las primeras 4 repúblicas que después integran. Se suman más. Después se suman más para llegar a ser este tremendo. Pero no me cuentes más. Vamos a comerciales y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo y ya tenemos construida la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética y a Stalin dentro del régimen, que va a ir primero con una actividad más intelectual, escribiendo en distintos periódicos, incluido el Pravda, que va a ser La Verdad, el único periódico, porque aquí entendamos que es La Verdad. O sea, ellos tienen La Verdad, ellos son el único partido. Aquí es la muerte de la democracia, aunque ellos digan que son democráticos, son totalitarios, total. Sí. Y efectivamente Stalin va a ir adquiriendo cierto poder y va a llegar a ser secretario general del partido, que era un cargo menor. Una cosa administrativa nomás. Pero él le va a cambiar el tono, porque si nosotros vemos los secretarios generales del partido, previo a Stalin, no los conocemos. No. De hecho, hasta Molotov fue. Y nadie lo tiene en la mente. También fue, uno de los que fue, es el artífice, en el fondo, el que organiza el asesinato del zar Nicolás II. Porque hay una mujer primero, el segundo, me llevo con Z, ahora no me acuerdo, pero ese también es la cabeza de la muerte de los Romanov. De la muerte de los Romanov, sí. De hecho, creo que puede ser que incluso él es el que le termina disparando. Bueno, y de hecho hay hasta una mujer en ese periodo que es en 2 veces secretario general. Por lo tanto, el secretario general no era el jefe. Y es más, era un puesto menor, pero que él lo va a ejercer con gran rudeza, porque hay que comprender que después del 22 y de que se controla ya la guerra civil, Lenin va a tener una serie de problemas de salud, porque además había tenido también problemas en la implementación del régimen, la economía se había deteriorado mucho, él va a decidir, después de que había anulado toda la propiedad privada y había establecido una colectivización que va a generar la primera gran hambruna de los años 20, de hecho es la primera hambruna donde muere mucha gente, va a decidir volver a una cierta cantidad de propiedad privada en lo que se llama la nueva política económica. Algunos van a considerar que esto es una traición y por lo tanto va a haber una disidencia dentro del partido. Pero ya Lenin, medio enfermo, complicado por la implementación de, podríamos decir, la teoría y la práctica no funcionaban, va a darse cuenta de que Stalin es complejo y él mismo propone sacarlo del puesto de secretario general porque básicamente era muy políticamente incorrecto, digámoslo así. Muy políticamente incorrecto, y además dice que la persona lógica que debiera en el fondo tomar las riendas tendría que ser Trotsky, que había sido el que había fundado el Ejército Rojo, por lo tanto había emergido muy popular, como un héroe popular, pero claro, Trotsky era muy poco dado al asunto administrativo, pero dice que a Stalin hay que sacarlo de además lo pone en su testamento. Lo pone en su testamento, y el tema es que la salud de Lenin comienza a deteriorarse rápidamente, comienza a surgir una serie de apoplejías, y ya en la tercera se queda sin hablar. Por lo tanto, lo había dejado por escrito, pero Stalin se encarga de hacerle una llamada telefónica a Nadeja Krupskaya, que era la mujer de Lenin, dejarla completa y absolutamente aterrorizada, o sea, le hace un jaque mate, le hace una amenaza. Exactamente, de que ese testamento no tenía que salir a la luz, y efectivamente eso es lo que ocurrió. Y entonces, Stalin se había encargado además de tomarse muchas fotografías, de visitarlo, de hacer ver como que él era, ¿ya?, esta especie de delfín. Y
Cuando Lenin muere, va a ser Stalin el que va a organizar los funerales, va a ir en contra de la voluntad de Lenin, porque Lenin quería que en el fondo sus restos descansaran al lado de su madre, y va a ser Stalin el que toma la decisión de embalsamarlo y dejarlo ahí y es un tieso problema hasta el día de hoy. O sea, ahí está todavía una cosa tremenda, vestido con un terno y con una corbatita de puntito. Sí, pero un terno elegantísimo. Pero atroz. Que yo creo que a él no estaría muy de acuerdo, porque ellos se supone que no van con los lujos ni con un terno que se ve tipo Versace, te voy a decir una cosa. Pero ahí está. ¿Se lo cambiarán? Porque yo creo que se lo cambian, yo creo que sí, porque se pone viejo. Sí, sí, y pasar por ahí es bien tétrico. Es patético. Sí. Además, yo creo que en algún momento para el régimen tenía sentido, pero hoy día es como una cosa, o sea, es como, o sea, yo creo que más digno Tutankamón, de todas maneras. Sí, sí, es bien terrible, sí. Bueno, así que, como te digo, este hombre se encarga de los funerales, se va a encargar además de que Trotsky no se entere. Por lo tanto, por eso, que no participe y que sea visto como que no es él. Claro, sale él el primero llevando en el fondo ahí el féretro, o sea, todo un... Claro, y además lo que va a hacer él es que va a generar divisiones dentro del partido, porque va a empezar a generar unos contra otros. Primero se va a unir a Kamenev y Zinoviev en contra de Trotsky. Posteriormente, cuando ya ha logrado sacar un poco a Trotsky del camino, pero todavía siguen todos pululando, se va a unir a Bukharin, también contra, y va a generar que se empiecen a pelear entre ellos y que no puedan darse cuenta de que él está adquiriendo poder, de que él está cambiando el secretariado, en el fondo el puesto de secretario general, para acumular el poder, claro, que es lo que va a ir haciendo. Y de hecho, él se va a hacer del poder, va a quedar como, va a darle estas características del sucesor de Lenin. De hecho, cuando el pobre, porque para celebrar la Revolución Rusa, Lenin había encargado a un alemán, Eisenstein, hacer una película que se llama Octoba. ¿Ya? Esta Octoba era la toma del poder en la radicalización de la revolución en octubre, que básicamente era propaganda, porque ¿cómo fue en realidad la toma del poder? Bueno, entraron por la puerta del Palacio de Invierno. Fue una cosa que les pasaron los guardias les pasaron los las papeles llaves, por el escritorio. Exacto, se tomaron los vinos, se violaron a las mujeres y se hicieron del poder. Sí. No hubo violencia como está. Siempre se violaron a las mujeres. Sí. Esa fue la gran violencia, sí. Pero no hubo este incendio, gente subiendo por las murallas. Escalando por los... Esa es la película de Eisenstein y es lo que generalmente aparece en los libros hasta de historia como si fueran las fotos reales. ¿Ya? Entonces Eisenstein hace la película para mostrar que se habían tomado, porque Lenin validaba la violencia, entonces el relato heroico es que lo hicieron por la fuerza. Entonces, cuenta esto y claro, se la traen a Stalin. Stalin ve la película y dice, pero es que yo no salgo. No, claro, pero usted no le tuvo dice, papel. Pero si usted no estuvo, bueno, pero voy a estar. Entonces, ese hombre tuvo que editar, a ver, entendamos que editar en los años 20... no era ni siquiera como editábamos nosotras, ¿te acordás que había que mover unas cosas? No era análogo, así, no, esto era cortar con tijera, así como claro. Cinema Paradiso, claro. Igual, y pegar, y por lo tanto tuvo que reeditar y trucar, o sea, con una tecnología donde no había postproducción, no podía ir grabar y en eso un croma. lo digo de editar y no es broma, porque nosotros a lo mejor no lo saben, pero nosotros somos periodistas también. También, pues y editábamos ahí. Claro. En analógico. Sí. Así que ahí se nos cayó el carnet, pero bueno. Sí, pero era súper entretenido, yo lo pasaba me encantaba de editar. Sí, tal cual. Bueno, y además no solo eso, después, como este hombre se va a ir en contra de Trotsky, no solo le va a tener que inventar un papel a él, sino que después le va a decir, y ahora me saca Trotsky de la película. Bueno. Y entonces vuelta a cortar y sacar los pedacitos donde aparecía León Trotsky, porque claro, este hombre se da cuenta de que ese era, en el fondo, en ese momento, su principal rival, y finalmente lo que va a hacer es terminar expulsando a Trotsky del partido, lo va a acusar de traidor, de que se había unido a la revolución y a la política bolchevique en el último momento, y lo va a terminar expulsando del partido, finalmente le quita la ciudadanía, lo expulsa de la Unión Soviética. Se va a ir a Turquía, después a Noruega, después va a terminar en México. Va a terminar en México y ahí lo vamos a tener hasta 1940. Claro, porque a todo esto,
va a seguir generando conflictos entre ellos, porque ya se había deshecho de Trotsky, pero todavía estaban todo el resto de los próceres de la revolución bolchevique, y entonces los va a poner unos contra otros, y finalmente va a buscar el año 38, va a ser un año muy complejo, pero digamos en la década del 30 va a iniciar lo que se llaman las purgas, que va a tener su máximo pique el año 38, pero en realidad parte un poquito antes. Y todo va a comenzar cuando asesinan a un líder del partido que era un líder amigo de, que tenía un puesto de en San Stalin, Petersburgo, que era de hecho. muy popular en San Petersburgo, y por lo tanto que podría haberle hecho sombra, que era Kirov. Ya, de hecho, el ballet Kirov tiene el nombre por él. Ya, y que cuando un día llegaba a su oficina a las 4 de la tarde, lo asesinan. Entonces Stalin culpa o sea, hace una investigación, llora, organiza los funerales y dice que va a perseguir como perros a todos los que se... Y de hecho comienza a culpar y a crear un sistema que todos estos sospechosos se le hacían unos juicios políticos en los cuales a través de tortura conseguía que declararan culpabilidad real y por lo tanto va a ir persiguiendo a todos los opositores. Y dentro de los opositores va a perseguir a todos los próceres del comienzo de la revolución del 17, Kamenev, Zinoviev, Bukharin, ya va a ir uno por uno, pero posteriormente va a ir incluso más allá, porque va a perseguir a los intelectuales, va a descabezar al ejército. Claro, va a descabezar al ejército, o sea, va a generar una purga total, donde además hay que agregar que van a establecer una policía secreta, donde van a haber una serie de, digamos, de personajes en el que van a ser literalmente cuotas, ni siquiera listas, cuotas por regiones de personas que hay que había que cumplir, eliminar. que había que eliminar. Claro, que hay que eliminar, y junto con las muertes, las purgas, va a crear el sistema que va a permitirle implementar, vamos a hablar de los planes quinquenales, estos planes quinquenales que era para, por una parte, hacer una reforma agraria de 5 años, ser la potencia agraria y industrializar. Pero todo eso necesitaba mano de obra, y la mano de obra va a ser a través de un sistema del llamado Gulag, que son en el fondo campos de trabajo, mucho antes que los nazis. Ahora hay que decir que los primeros fueron los británicos en Sudáfrica, pero que son campos de distinta naturaleza, pero sí de concentración, digámoslo así, pero en este caso son fuerza de trabajo esclava. O sea, aquellos que levantan la voz por los trabajadores y los derechos de los trabajadores van a tener un sistema en el que, en el sistema de Gulag de Stalin, 18 millones de personas van a pasar por ese sistema. Sí, pues sí, esas son las cifras que más impresionan. O sea, son 18 millones de personas que pasaron por ese sistema, que son campos de trabajo forzado donde morían miles, llegaban miles. Hay que entender que Stalin es responsable de la muerte de 20 millones de personas dentro de la Unión Soviética, y eso no incluye... Sin guerra. Eso no incluye la guerra, exactamente. 20 millones de personas. Pero claro, efectivamente hay que tener en cuenta además que dentro del primer plan quinquenal estaba el tema de la colectivización, en el fondo, de esta especie de reforma agraria, y eso va a provocar también uno de los capítulos más oscuros de la historia de Stalin, que efectivamente este sistema no va a funcionar. La propaganda va a mostrar a las mujeres todas felices, que todo era maravilloso, pero la verdad es que la producción agrícola comienza en el fondo, a decaer, la agricultura fracasa y comienza a vivirse el hambre más horrorosa. Y va a ser extremadamente grave en el caso de Ucrania, donde se habla de un genocidio ucraniano, lo que se conoce como el Holodomor, ya que Holodomor en ucraniano significa efectivamente matar de hambre, y en ese momento van a morir 7 millones de ucranianos de hambre. Y se van a vivir capítulos horrorosos como, por ejemplo, canibalismo, eso lo de, o sea, busquen la además, fotografía. Por ley estaban prohibidos que se dejaran el pueblo, o sea, ni siquiera podían ir a buscar alimentos en otro lugar, y les van a requisar, porque no es solamente que no hay producción. Les requisan el grano. Les requisan el grano y los obligan a morir de hambre. Claro, les requisan el grano, los obligan a morir de hambre, y el grano, eso efectivamente tenía que ir a los lugares donde Stalin estaba preocupado de la industrialización, en el fondo, para poder, que ese era su mayor objetivo. Y entonces se viven esos capítulos realmente horrorosos, pero claro, efectivamente Stalin va a lograr la industrialización de Rusia, pero a un precio elevadísimo. Bueno, ahí en el capítulo ucraniano, la verdad es que
van a haber sospechas, va a haber rumores, van a venir delegaciones extranjeras, de hecho primero la delegación francesa que lo van a llevar y que va a encontrar que esto es fabuloso y que en verdad todo lo que dicen es mentira. Y eso porque habían limpiado la calle de cadáveres. Y porque el Estado les mostraba lo que les quería mostrar. Claro. Y por lo tanto era un pedazo. Pero va a haber un británico que se llama Gareth Jones, que efectivamente va a ir y lo van a llevar también con la delegación y va a tener una sospecha y se va a arrancar. Y ese hombre se toma trenes individuales y se adentra en Ucrania y va a ver el horror. Y por lo tanto es él el que cuenta la historia, que publica los primeros artículos respecto a lo que estaba pasando en Ucrania. Que es tremendo y que por lo tanto, ojo, que estos rumores además van a costarle la situación en la vida, consecuencias en la vida personal. En la vida personal de Stalin. Stalin primero se va a casar súper joven con una mujer, Kato, que va a durar poco tiempo porque va a tener un hijo con ella y ella muere al poco tiempo. Y de hecho él nunca más ve al hijo, probablemente lo culpa de la muerte duró como un año. Yakov, el primero. Yakov, claro. Y que lo va a ningunear la vida entera. Y posteriormente se va a volver a casar con Nadezhda Aleluyeva, que de hecho era una familia amiga que lo había protegido, era mucho menor que él. Sí, le doblaba la edad. Sí, le doblaba la edad. Y claro, cuando sucede lo de Ucrania, la hermana de ella efectivamente hacía viajes en tren y vio ciertas cosas. Él hizo comentarios a ella y ella va a hacerle ciertas preguntas a Stalin, preguntas que van a complicar la situación. Además, ella va a ser una ardiente comunista, sí, van a tener una relación compleja en el sentido de que va a haber una gran cantidad de violencia verbal y probablemente hasta física. Ella va a ausentarse largos periodos, pero ella era fiel y seguidora. De hecho, Stalin posteriormente dentro de las purgas va a matar a algunos de los hermanos. O sea, la relación era una relación complicada, pero eso va a llevar a que él la cuestione, que peleen, que le termine tirando los queques en una comida, digamos, y el vodka arriba de la cabeza. El vodka, y que ella básicamente al día siguiente la encuentren muerta. Supuestamente suicidada, no sabemos, algunos hoy día plantean que incluso podría haber sido suicidio asistido, pero obviamente el régimen va a decir que ella murió de apendicitis porque en esta maravilla de régimen no había asesinos y no había suicidio porque la gente era inmensamente feliz. Exactamente, sí. Pero vamos a comerciales y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de Stalin. Habíamos hablado de la muerte de su mujer. Sí, pues ahí ya todo el mundo dice que si le quedaba algo de humanidad, en ese momento se terminó, ¿ya? Porque él va a quedar sumamente afectado con la muerte de ella. Tenían dos niños. Tenían dos niños, Svetlana y Vasily. Con Vasily se va a llevar pésimo. Svetlana va a ser con quien la verdad va a demostrar la mayor cantidad de amor. Si hay algunas fotos donde Stalin sale sonriente, es probablemente cuando Svetlana era chiquitita. En la medida que ella crece, la cosa se va a empeorar porque además él se va a poner celoso a los pololos, se los va a mandar al Gulag. Él manda al Gulag. Sí, porque la verdad es que eso es lo que él va a hacer. O sea, él va a estar tan preocupado de firmar las órdenes, de hacer las listas de las cuotas que había que cumplir de gente que había que mandar al Gulag, que la verdad no se va a dar cuenta, ¿ya? De que el gran peligro en ese momento lo tenía fuera, ¿ya? Porque él veía complot en todos lados, estaba obsesionado con que alguien le iba a quitar el poder, ¿ya? Y en ese afán terminó eliminando hasta el propio Chezhov, que era su mano derecha en la que era el enano maldito que hacía las listas. El que le hacía las listas, exactamente, pero no se da cuenta que el gran peligro en ese momento era Hitler, que había llegado al poder en Alemania, que había preparado su ejército, que era evidente que quería comerse Europa, y que también era evidente que buscando en el fondo su espacio vital, su Lebensraum, en algún minuto se iba a ir hacia el este. Pero ahí va a firmar un acuerdo secreto que era para ganar tiempo, siempre sabiendo que esto
podía fracasar, pero después estaba cómodo con ese acuerdo, que básicamente implicó la división de Polonia. Y los horrores más grandes. Los horrores más grandes, porque Polonia cuando el ejército soviético avanza sobre Polonia, después de que estalla la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre del año 39, el ejército soviético avanza y se produce una matanza de todo el ejército polaco en Katyn, que se culpó por largos años a los nazis, y hoy día tenemos claro que fueron los soviéticos, y además está la orden de Stalin, donde está la lista de Chekhov, de todos digamos, la oficialidad del ejército polaco, y está escrito abajo por Stalin con un lápiz acera, porque marcaba con un lápiz acera tremendo, rojo. Sí, y pone que los fusilen a todos, y además es tremendo porque en Katyn, para ahorrar balas, los ponían de a dos. Y los mataban en el fondo al mismo tiempo, y de hecho están los libros de Orlando Figues, que tienen un montón de documentos, cuenta que los que tenían que ejecutar esto estaban toda la noche matando y llegaban como a 200 por noche, y que los que ejecutaban hablaban y decían los testimonios que quedaban tremendamente cansados, o sea, cansados físicamente. Sí, cansado físicamente de disparar. Pero te puedes imaginar. Creo que son 22.000. Sí. 22.000. Es una brutalidad, una cosa espantosa. Que después encontraron la osamenta. Claro, los cuerpos fueron exhumados después, años después, en el fondo. Y entonces, claro, se vienen estos episodios horrorosos, pero claro, efectivamente con eso se da inicio a la Segunda Guerra Mundial, septiembre del año 39, y lo que era evidente va a ocurrir, porque claro, Stalin conquista prácticamente toda Europa, ahí le resiste Winston Churchill, pero la verdad es que para el año 41 decide darle la puñalada por la espalda, traicionarlo y iniciar la Operación Barbarossa y invadir la Unión Soviética. 22 de junio del año 41. Claro. Y ahí Stalin va a quedar Epaté. Epaté, no habló. No lo puede creer, no habló. Estaba escondido en el Kremlin. Escondido, claro, Molotov hablaba, la gente estaba desesperada, estaban siendo invadidos. Nadie les daba ninguna directriz, una cosa. Y además que hay que tremenda. entender una cosa que no lo hemos dicho, porque claro, el tiempo se nos hace corto, pero hay que entender que había un culto a su persona. Un culto a su era un dios. Él era un dios. La gente en general consideraba que no era Stalin el que daba estas órdenes, que Stalin como Dios que era no podía equivocarse. Era un padre bueno, era un padre bueno, cariñoso con los niños, adoctrinamiento de las juventudes de los pioneros, sí. Exactamente, él con los niños en brazos. O sea, la verdad es que era una nueva nación, un nuevo hombre, y en esta especie de religión de sustitución, como dice, él era el Dios, ¿ya? Entonces él que a Epaté, todos los estaban esperando escuchar lo que iba a decir Stalin una vez que estaban siendo invadidos, y él estuvo callado por varios días. Pero además no tenía mucho que hacer, se había descabezado el ejército entero. Exactamente. Entonces tuvo que sacar a los prisioneros del Gulag, porque los hombres, las mujeres, los niños, cualquiera les servía, y convocar a un concepto que va a ser el patriotismo, que él lo había aplastado, porque él había aplastado el patriotismo, había aplastado la iglesia ortodoxa, había dinamitado la catedral de Moscú, había prohibido los íconos en todas partes, por lo tanto había que volver a juntar ese pueblo, y ese patriotismo es lo que él va a plantear. Él no pelea la Segunda Guerra Mundial, él pelea la gran guerra patriótica. Y hasta el día de hoy en Rusia no se habla de la Segunda Guerra Mundial, sino la gran guerra patriótica. El día de la victoria y la gran guerra patriótica. Exactamente. O sea, de hecho, por ejemplo, los alemanes van a avanzar, van a tener el sitio de Leningrado, donde es la batalla donde más muertos hay en la Segunda Guerra Mundial, más que Hiroshima y Nagasaki, una cosa tremenda. Fueron cerca de 2 años de la ciudad sitiada, o más. Pero espantoso. Y van a avanzar, y cuando avanzan sobre Stalingrado, ya esto pasa a ser personal. De hecho, los rusos van a lograr tomar prisionero al mariscal von Paulus, y a su vez los alemanes van a tomar preso al hijo mayor, a Yakov, de Stalin. Y le van a ofrecer a Stalin el intercambio de su hijo por von Paulus. Y Stalin va a decir que no lo conoce. Y después Yakov va a tratar de huir, según los alemanes, y lo mataron, o sea, terminó muerto. Sí. Y la verdad es que a Stalin no le importó. Sí, guerra es guerra. Sí, guerra es guerra. Y ahí no hay nada que hacer. Pero finalmente Stalin va a ganar. Claro, la batalla de Stalingrado va a ser la batalla decisiva, donde los rusos logran imponerse. La ciudad queda completamente destruida, pero ahí entonces viene el retroceso de los alemanes y el avance de los soviéticos, hasta llegar a la ciudad de Berlín. Van a ser ellos los que logran capturar Berlín, también cometiendo las atrocidades más espantosas. No hubo mujer que no se violara. Exactamente.
y ya con eso, en el fondo, la guerra comienza a llegar a su fin. Hitler se suicida, los aliados se van a reunir en varias conferencias, primero la conferencia de Yalta, y ahí ya Stalin deja claro que él se quiere quedar con la parte de Polonia con la que había invadido. Después la conferencia de Potsdam, donde también, en el fondo, queda claro que él no está dispuesto a retroceder de ninguno de los países que había ayudado a liberar de el yugo de los nazis. O sea, se salieron de los nazis y quedaron ahora sometidos bajo el régimen comunista, bajo el régimen soviético. Y eso es lo que, en el fondo, Winston Churchill claramente visualiza cuando dice que sobre Europa ha caído un telón de acero. ¿Ya? Exactamente. Entonces tenemos el marco de la Guerra Fría, donde Stalin va a crecer. De hecho, no solo va a crecer ahí, porque van a estar el primer hito de la Guerra Fría, en realidad es Grecia, pero esto va a activar la doctrina Truman, el plan Marshall, pero el gran hito donde los ojos se van a poner va a ser en la ciudad de Berlín, donde Stalin va a tratar de tomarse la ciudad de Berlín. No podía los caer. Americanos van a poner un puente aéreo y van a estar tan preocupados de Europa que no se van a dar cuenta que en Asia Mao Zedong va a consolidar también una revolución marxista. Y posteriormente podríamos decir también va a ser Corea, porque la guerra de Corea Stalin va a intervenir, claro. Va a decir total, lo único que se pueden perder son coreanos, que me importa, y no, le va a encargar a Mao. Si Stalin siempre decía, sin hombres no hay problema, así que la verdad es que si hay que matar, hay que matar. Exactamente. Y luego viene Vietnam, entonces el comunismo va a ir creciendo y se va a generar este marco de la Guerra Fría, de dos visiones de mundo, y donde Stalin va a ser el gran referente. O sea, piensa tú cuando Stalin cumple 70 años, sí. No solo va a estar con Mao al lado, Walter Ulbricht al otro en la foto, sino que lo van a celebrar en China, lo van a celebrar en Francia, todos los partidos comunistas. Claro, y en la Plaza Roja se proyectaban imágenes de Stalin, así como iluminadas. Sí. ¿Cachai? La divinidad que se te aparece así como por entre las nubes, ¿no? Una cosa tremenda. Pero, claro, le viene la paranoia porque ya cumple 70 años, empieza a estar débil de salud, a empeorarse, un hombre que había sido fumador toda su vida, tenía artritis reumatoide, unos dolores horrorosos. Y entonces los doctores le comienzan a recomendar que pare, que vaya, y ahí va a aparecer además una doctora, Lidia Timashuk, que le va a decir a Stalin que hay doctores en el fondo que están intentando envenenar o asesinar a líderes del Kremlin, a él mismo, y entonces ahí se va a desatar, podríamos decir, la última de las locuras de los doctores, donde primero va a matar a todos los doctores que tenían un diagnóstico que no le gustaba, pero posteriormente esto se va a tornar en una persecución que va a tener tintes antisemitas. Entonces le va a bajar en último tiempo. De hecho va a terminar tomando presa hasta la señora de Molotov. Molotov no va a hacer nada porque sabía que si decía algo lo mataban a él también, y por lo tanto va a generar una paranoia, y todo su círculo cercano estaban muy pendientes de me toca a mí. O sea, el próximo soy yo, si esto ya lo había hecho, lo estaba volviendo a hacer, y ahora enfermo, mal genio, una cosa pero tremenda. Y en eso le va a venir se va a enfermar definitivamente. De hecho, en un momento la muerte de Stalin es una cosa tremenda, porque se encierra en su oficina y nadie sabe de él. Y la secretaria está preocupada, no se atreve a tocar la puerta. Y por lo tanto, cuando llega Molotov, abre la puerta y lo encuentra tirado en el piso. Pero estaba vivo. Y entonces la secretaria dice, hay que llamar al doctor. Y Molotov dice, no hay que llamar a nadie. Y estaban todos pendientes. Hay de hecho una película que es una sátira de humor muy negro de estas discusiones de qué hacemos. Y todos sabían, Nikita Khrushchev sabía que estaba listo, encargado, o sea, estaba... Era el próximo. O sea, estaba pasado a gladiolo. Era el primero en la fila, claro. Entonces, lo dejan morir. Y una vez que muere, obviamente lo lloran, lo entierran, pero Nikita Khrushchev cuando asume, no podía gobernar sin... No, pero y además Nikita Khrushchev, porque no es claro cómo murió. No. Algunos dicen que, claro, murió solo de este ataque cerebrovascular, que Molotov lo habría dejado morir, pero Nikita Khrushchev también dice que lo salvé a todos. Dice que la Brent-Iberia, sí, que había sido cercano a Stalin, dándose cuenta de que le iba, o sea, que en cualquier momento les tocaba, que la Brent-Iberia había dicho, yo lo maté y los salvé a todos ustedes. Sí, pues. Vaya a saber uno qué fue lo que pasó realmente. Bueno, la película trata de eso, es genial. O sea, yo la encontré genial porque es realmente patética, pero muestra un poco esa realidad del doble estándar y el cinismo
vivo. Pero claro, Nikita Khrushchev después va a tener que contar los horrores de Stalin, lo que se llama desestalinización, y ahí el mundo se va a enterar de algo que probablemente sospechaban, pero claro, eso es lo que le va a permitir, por ejemplo, en el marco de la desestalinización, él va a fomentar que Alexander Solzhenitsyn, que había estado prisionero en el Gulag, publique un libro que es la vida de un prisionero dentro del Gulag. Y este libro se va a convertir en un libro famosísimo, va a ganar el premio Nobel, y luego Solzhenitsyn va a seguir y va a escribir su famoso libro que va a publicar en el año 73, que es el Archipiélago Gulag, a lo que Nikita Khrushchev ya no está tan de acuerdo. O sea, vamos a contar, pero no vamos a contar tanto. ¿Ya? Y por lo tanto, Solzhenitsyn logra publicar y se va a convertir en el gran acérrimo intelectual contrario al régimen, siendo que había sido parte del régimen. O sea, cuando Solzhenitsyn cae preso en el Gulag, él era un ferviente bolchevique. Sin embargo, viviendo el horror del Gulag y abriendo los ojos, se va a convertir en un hombre, primero un hombre muy espiritual, un hombre muy religioso, porque efectivamente en la cornisa es cuando el hombre se encuentra con Dios, sí. Y por lo tanto va a ser el artífice de lo que va a colapsar intelectualmente el régimen, podríamos decir. Esa Solzhenitsyn es el que va a plantear de que ser comunista bueno e inteligente no es incompatible, porque si tú eres inteligente y eres comunista, no eres bueno. Si tú eres bueno y eres comunista, no eres inteligente. Y si tú eres inteligente, y comunista, obviamente no eres bueno. Las tres cosas son incompatibles, se repelen. Sí, pues efectivamente, porque frente a la verdad, uno lo puede catalogar como un régimen genocida. Ahora, hay que decir una cosa, cuando Stalin muere, lo van a idolatrar, y de hecho aquí el propio Neruda va a hacer una oda a Stalin. Una oda de Stalin donde dice: yo, camarada Stalin, yo estaba mirando la playa en Isla Negra, y no sé qué, no sé cuánto, y termina diciendo algo así como: debemos seguir, ¿ya? Debemos aprender, ¿ya? De Stalin, de la claridad de Stalin, debemos aprender. Y hasta el día de hoy hay gente. Sí, hasta el día de hoy hay gente que lo celebra. Y es más, muchos sí dentro del comunismo plantean y lo han usado como chivo expiatorio para tratar de decir, sí, que lo que pasa es que el único Stalin era el malo. No. Pero el resto eran buenos y son santos, mentira, eran todos putres. De Trotsky, Lenin, todos cortaditos por la terrible. misma. Claro, después Mao, todos cortados por la misma tijera. Si es en el fondo es que tiene en su interior el comunismo esta cosa que en el fondo finalmente termina siendo un régimen genocida. O sea, porque con tal de crear el hombre nuevo, hay que eliminar al hombre viejo. Exactamente. Sí. Exactamente. Así es. Así que tremendo. Tremendo. Ojalá que la historia sirva para estas cosas, que la historia sirva efectivamente para intentar que cosas de este tipo no se vuelvan a repetir. Pero el ser humano es el único que tropieza dos veces con la misma piedra, porque además es el único que decide muchas veces no conocer su historia y por lo tanto está condenado a repetirla. Así que bueno, los dejamos por este fin de semana. Vamos a estar de viaje, así que para que nos sigan en las redes sociales. Aparece Sergio en cualquier momento. Sergio Vergara los va a estar acompañando. Recordarles también a todos los que quieran viajar con nosotros que vamos al norte de Inglaterra en agosto y en octubre vamos a Francia, así que si alguien está interesado nos puede escribir magdalena@redcultural.cl, bárbara@redcultural.cl y los estamos viendo de vuelta del viaje. Así que muchos cariños y que estén todos muy bien. Gracias, Barbarita. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Nos vemos todo el rato en el viaje. Nosotros nos vamos a ver todos los días, pero a ustedes los vemos pronto. Que estén bien.